Bienvenidos. Nos disponemos a estudiar la Epístola Universal de Santiago, o Tiago. Y no podemos dejar de ampliar el conocimiento del versículo 1, del capítulo 1, donde saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya hice un pequeño comentario en el tema anterior, pero quiero profundizarlo un poco más. El mensaje central de esta epístola nos muestra, sin poder escapar a una realidad espiritual, las cosas que son tan difíciles de explicar y más aún difíciles de entender. Y es que como primer aspecto el mensaje es excluyente, ya que está dirigido a las 12 tribus en la dispersión, por lo que obviamente continúa con el discurso general que mantuvo Cristo mientras estuvo en su ministerio, cuando aseveró que Él vino a rescatar lo perdido. ¿Qué era lo perdido? Pues el mismo Cristo aseveró que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso más aún, en una ocasión que se le preguntó cuál habría de ser el premio o la compensación por seguirle en una cruzada sufriente y doliente, obviamente Cristo no pudo dejar de entregarles una promesa maravillosa, y era que estos 12 se sentarían a juzgar y a reinar, por supuesto, sobre las 12 tribus de Israel, dando por obvio que cada uno iba a tomar una tribu. Y por esto mismo los envió a predicar, dando como clave la mayor frase, no muy mencionada dentro de Babilonia, que es: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para los nuevos que se integran, ¿a qué se refiere Cristo? En resumen, Salomón, hijo de David, hizo lo malo a los ojos de Jehová y tenía al pueblo sumido en la pobreza por sus excesivos impuestos para poder solventar sus lujos y excesos. A su muerte le heredó su hijo Roboam, a quien como primera medida el pueblo le solicitó reducir los impuestos, pero como un muchacho criado en la opulencia no conocía la palabra necesidad, y más aún rodeado de amigos de su misma clase social, se negó a esta petición, y aún ordenando aumentar estos impuestos, lo que trajo una gran revolución social en Israel, que terminó por dividir a Israel en dos casas o dos reinos. La casa de Israel se apartó con 10 tribus, eligiendo como capital a Samaria, al norte de Jerusalén, y como rey y gobernante a Jeroboam. Tanto en Jerusalén quedaba la casa de Judá, compuesta por 2 tribus, Judá y Benjamín, y su capital, Jerusalén, bajo el gobierno del hijo de Salomón, Roboam. Al transcurrir el tiempo, la casa de Israel, las 10 tribus, cayeron en la idolatría, y no una idolatría clandestina, oculta, sino una idolatría popular, pública, institucional, donde desde el rey hacia abajo adoraban a Baal, a Astoret, a Milcom y a otros. Es acá donde opera en la historia Eliseo y Elías, estos grandes profetas, de hombres poderosos y prodigiosos. No bastó, sino que continuaron en el desafiante camino de la idolatría, por lo que Dios los entregó en manos de sus enemigos, los asirios, quienes los sitiaron y derrotaron, llevándolos cautivos, de donde nunca más volvieron hasta el día de hoy. Y esto, por supuesto, es una herida histórica de Israel como conjunto, el haber perdido 10 de las 12 tribus. Y lo que hoy conocemos como la nación de Israel son solo 2 tribus que se habían quedado en Jerusalén, que también, al transcurrir el tiempo, no muy avanzada la historia, cayeron en la idolatría y en el alejamiento de Jehová de los ejércitos. Y cayó sobre ellos Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio babilónico. Pero pasados 70 años después de haber sido llevados al cautiverio, volvieron a Tierra Santa por medio de Esdras y Nehemías. Este pueblo es el que se mantiene hasta ahora. Ese es el conocido como Israel, pero es la casa de Judá. Entonces, volviendo al punto, era esta la preocupación de Cristo, las ovejas perdidas, que ya en su época habían pasado casi 700 años y por supuesto se habían multiplicado y se habían diseminado en los más diversos lugares. Imaginen cuán grande han de ser en número esas tribus hoy día, y que están diseminadas, según los escritos
por los 4 extremos de la tierra, por lo que no sería extraño que usted o yo podamos ser descendientes de alguna de estas 10 tribus. Acá se combinan aspectos importantes como la elección de parte de Dios, su promesa de predestinación, de cuidado a través del tiempo, la historia y las circunstancias adversas. Comprender que solo estas ovejas escucharían su voz y que desde siempre ha sido así, donde existen 2 mensajes totalmente opuestos en forma diametral para asumir la fe. Una, y no es difícil para aquellas ovejas que tengan desarrollado en algo su discernimiento, darse cuenta de que existe un movimiento general en Babilonia que es comercial, libre de albedrío, según ellos, donde todos pueden participar. ¿Pero para qué? Para engrosar las arcas de los diezmos y ofrendas, y quitándole a Cristo el llamado y la elección. Lógicamente esto es para fomentar el séquito de pastores asalariados y engordados. En cambio la otra voz es una iglesia invisible, espiritual, diseminada por los montes y por los valles. Esa es predestinada, tanto de conocimiento como de hecho. Conocimientos sublimes que te liberan de todo el sistema jerárquico y sin fines de lucro, donde Cristo toca, llama y elige a los suyos, no dependiendo de nosotros, sino de Él, quien nos tiene considerados. Ahora, en esa masa demográfica mundial, ¿cómo podríamos ubicar a los escogidos? Bueno, de hecho existe un registro. Estas ovejas siempre han sido observadas y vistas, cuidadas, instruidas, alimentadas y probadas. Pero existe un texto que grafica la forma en que es visible este pueblo, este remanente, estas ovejas diseminadas. Es que nosotros, o como dice vosotros, soy la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es una analogía en la oscuridad actual y de siempre. Si miramos una ciudad de noche, solo las luces se aprecian. De la misma forma se nos dice que algo resplandece en estos elegidos, por lo que a vista divina y angelical son fácilmente ubicables. Por esto, el mensaje está orientado no a las iglesias poderosas y jerárquicas y comerciales de este mundo, sino a las ovejas perdidas que se extraviaron, y a los descendientes de estas, que al igual que una luz en la oscuridad en un monte será visto por los ángeles de Dios, quienes harán llegar a estas ovejas el mensaje de libertad, de amor, y expresarles que pertenecen a un linaje escogido. Y es ahí el motivo del llamado de salir de en medio de ellos. No somos parte de este mundo, y lo reitero. La religión tampoco, como lo muestra Santiago, es dedicada a una iglesia en particular, sino que todo está residiendo en Israel. Un mensaje a 12 tribus, 10 de ellas perdidas. Un Israel en el cual fuimos injertados, y no al revés, por lo que nuestra responsabilidad es visualizar cuál es la verdadera disposición de estas cosas. Y este primer versículo nos sirve para ello. Sé que existe una infinidad de posiciones respecto a las tribus perdidas, incluso diversidad de posiciones respecto a su ubicación geográfica y política. Y me he dado el tiempo de repasar por la red todas estas posiciones. Lamentablemente no han asimilado todos estos analistas un solo fenómeno importante, que las 10 tribus no debemos mirarla como un fenómeno distante, que no nos atañe, sino por el contrario, somos parte de ese pueblo. Si fuimos injertados en Israel, somos parte de Israel. No hay un pueblo por separado, por lo que pongamos atención a cuál es la línea espiritual y de quién reciben el mensaje. Si el movimiento es materialista y te pide aportes, y donde existen pastores asalariados, ya comienza a sospechar. La palabra de Dios no fue entregada para ser comercial, sino que ser recibida en amor, en oración y en espíritu, con agradecimiento espiritual. Bien, espero que Dios le bendiga, y en el próximo capítulo nos adentraremos a analizar ya el contenido teológico del libro de Santiago, con la disposición de tener en mente de que este mensaje es para israelitas perdidos, que incluso ni siquiera deben saber que son israelitas,
Porque los judíos saben que son judíos. Todos los que ustedes conocen como judíos saben ellos que pertenecen a ese grupo genealógico. Pero en este momento los israelitas de las 10 tribus perdidas puede ser que ni siquiera lo sepan que lo son. Pero el contexto en sí de este mensaje es para ese pueblo. No es una epístola para el mundo ni para las religiones de este mundo. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo.